en Cristo Jesús, entre todas las facultades que nosotros debemos de tener, está la santidad. Esta palabra, hermanos, a muchos quizás no nos agrada, porque en verdad para llevar una vida en santidad requiere un poco de sacrificio, requiere un poco de esfuerzo. Y realmente los cristianos de estos tiempos no queremos esforzarnos. Queremos vivir un evangelio suave, un evangelio light, un evangelio que nos permita ciertas libertades. Yo quiero decirle esta mañana que bajo el título La santidad no es un cuento de hadas. Quiero que meditemos realmente cómo es nuestra vida delante de Dios. Porque nosotros cantamos muchas veces: sin santidad nadie verá al Señor, pero estamos a veces quizás muy lejos de alcanzar la santidad. Pero no porque sea algo difícil de alcanzar, sino porque nosotros no queremos poner el más mínimo esfuerzo por alcanzarlas. Cuando digo, hermano, la santidad no es un cuento de hadas, le diré por qué. Usted ha escuchado cuentos a través de las personas mayores y usted va a oír que cada persona narra el cuento, el mismo cuento, de forma diferente. Usted ha escuchado el cuento de la Caperucita Roja, del tío Coyote, usted ha oído y los oye de diferentes personas y cada persona lo cuenta de una versión diferente, la que más le gusta. Modifica el cuento para hacerle reír, modifica el cuento para que haya más intriga. Independientemente, siempre le agregan o le ponen a los cuentos. Por eso dice, la santidad no es cuento de hadas. Porque, hermano, fíjese de que igual sucede con la santidad. Cada denominación la interpreta a su manera. Usted va a una iglesia X y allá no, mire, hermano, aquí usted quiere andar en santidad, tiene que andar de esta y de esta manera. Usted va a otra iglesia y le dice, no, mire, hermano, si usted quiere vivir en santidad o andar en santidad, tiene que hacer esto, esto, esto y lo otro. Y así como que no hay un común acuerdo entre los cristianos. Cada quien toma la palabra santidad y le agrega, le pone, le quita a fin de hacerlo, de adaptarlo a su forma de pensar. Hermanos, pero la santidad no necesitamos filosofar sobre ella si está bien clara en la palabra. No necesitamos formar criterios humanos si está clarísima en la palabra. Y yo quiero esta mañana que prestemos atención y veamos y démonos cuenta, hermanos, si de verdad estamos viviendo una vida en santidad o estamos viviendo como nosotros lo queremos. Es tan importante, hermanos, la santidad para los cristianos. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios es santo. Como padres, ustedes se sienten orgullosos que sus hijos los imiten. Pues como hijos de Dios, también Dios se siente orgulloso que nosotros como hijos le imitemos en santidad. Fíjese que allá en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, dice la siguiente lectura: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Querubines protectores que están alrededor del trono de Dios, pregonando la santidad de Dios. Nada impuro se puede acercar ahí. Por eso están esos querubines protectores. Nada impuro puede acercarse a Dios. Hermanos, algunos lo conocen como el Kadosh hebreo, el santo, 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 que pregona la santidad de Dios, que pregona la santidad de nuestro Padre Celestial. Y quiero que entremos un poquito en conciencia acerca de la santidad, hermano, porque la santidad era eminentemente necesaria y indispensable para que Dios se pudiera manifestar en medio de su pueblo Israel. Era necesario. Fíjese que después que el pueblo salió de Egipto, lo llevó al monte Sinaí. Y allí el pueblo iba a tener la primera manifestación visual de la gloria de Dios en el monte. Y una de las cosas que Dios le mandó al pueblo a través de Israel
era que se santificaran este día, el siguiente día y el tercer día, porque en el tercer día Dios se iba a manifestar en ellos. Y les agregó aún más: no se acerquen, pongan límites, porque a lo mejor, dijo el Señor, alguien no está santificado y traspasa y muere. Vaya conmigo a Éxodo 19, versículo 10 al 22, para que vea que lo que estamos hablando es bíblico. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo, y como dice, y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a los ojos del pueblo sobre el monte Sinaí. Oiga, era la primera manifestación que Dios iba a tener a los ojos de aquel pueblo, aquel grande pueblo que había salido por mano poderosa de Egipto. Era la primera vez que Dios se iba a manifestar ante ellos. Y una de las cosas que Dios le mandó al pueblo era que se santificaran. Y yo te digo esta mañana, hijo de Dios, si tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida, santifícate para Dios. Amén. Si tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida, santifícate para Dios. Porque una de las condiciones para que Dios se pudiera manifestar a los ojos de este pueblo era que se santificaran. Yo le digo: santifícate, santifica al pueblo hoy, mañana y el día tercero yo me mostraré a ellos. Y le dice en el versículo 12: y señalarás términos al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni tocáis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. Hermanos, el pueblo de Israel conocía a perfección el significado de la santidad. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba en medio de ellos. El Israel conocía perfectamente que debía andar en santidad, porque en un momento inesperado Dios se manifestaba en el tabernáculo de reunión, y aquellos que anduvieran no en santidad, sin duda iban a morir. De hecho, hermanos, Dios le dio una ley a Moisés para que él se la diera al pueblo, y el objetivo de esta ley era que el pueblo se guardara en santidad para Dios. Pero Dios, conociendo que por hierro el hombre podía pecar, para que no muriera y preservar la vida del pueblo, Dios le dio leyes para que cuando el pueblo cayera de la santidad, a través del sacrificio de un animalito, el pueblo pudiera esconder su pecado delante de Dios y no morir cuando Dios aparecía en medio del campamento. No sé si entienden. Amén. Era necesaria la santidad en medio del pueblo. Dios estaba en medio de ellos. Yo no sé si usted cree que Dios se mueve en medio de su congregación. Entonces necesitamos estar santos delante de Dios. Y fíjese, hermanos, que la santidad que Dios demandaba de su pueblo, a pesar que le había dado un día séptimo para hacer consagración, le demandaba santidad todos los días de sus vidas. No solo el día sábado, no solo el sabbat como le llaman, no, el primer día, porque no tenían nombre, el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto, el quinto y el sexto día debían andar aquel pueblo en santidad, porque su Dios era un Dios santo. No se trataba solo el sabbat, no, todos los días. Y nosotros, hermanos, muchas veces cambiamos el concepto de la santidad. No, dice, si con solo que vaya a la iglesia yo ya fui santo un rato. No, Dios no quiere santos por un rato. Dios nos ha llamado a ser santos todos los días de nuestra vida. Y una de las razones, hermanos, por que no vemos la gloria de Dios en nuestra vida es porque no queremos vivir en santidad para Dios. No hemos suavizado la cosa y le hemos agarrado a nuestro modo, a como nos conviene, conforme a los deseos de la carne. Hemos hecho de la santidad un cuento filosófico que lo modificamos y lo estiramos y encogemos conforme a los deseos engañosos de la carne. Y eso no puede ser. Dios está demandando de su pueblo santidad. La santidad, hermanos, era necesaria para que Dios se manifestara en milagros y en prodigios en su pueblo. Quiero que vaya conmigo a Josué capítulo 3, versículo del 3 al 5.
Dice, y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ella. Mira, hermano, la santidad era tan necesaria en el tiempo de Israel, y muchos creemos que solo entonces y que ahora ya no, pero en el tiempo de Israel era tan necesaria que el arca del pacto iba adelante del pueblo, pero el pueblo lo más cerca que podía ir de esa arca eran 900 metros aproximadamente. Porque corrían el riesgo que si alguien no estaba santificado y entraba en un rango menor a esos 200 codos que dice la Biblia, podía morir. Porque la gloria de Dios purifica todo. Y aquellos que andaban no en santidad, aquellos que andaban pecaminosos, sin que Dios quisiera la santidad de Dios, los destruía. Por eso era necesaria la santidad en medio del pueblo de Israel. Mire, dice el versículo 5, y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravillas mañana entre vosotros. Amén, ¿lo está leyendo? Y Josué dijo al pueblo en el versículo 5: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. No sé si usted entiende, es necesario, si queremos ver maravillas en nuestras vidas, en nosotros, la santidad a Dios. No sé si usted lo está entendiendo. Quizás estamos acostumbrados a vivir como querramos y a esperar que Dios sobre en nuestras vidas, y nos quejamos con Dios porque no vemos su gloria. Pero Dios dice: ¿cómo voy a manifestarme en tu vida si llevas una vida llena de pecado? ¿Cómo me voy a manifestar en tu vida si llevas una vida pecaminosa? Yo estoy demandando, dice el Señor, del pueblo que sea santo, que viva en santidad. Que si de verdad es mi seguidor, que le vuelva la espalda al mundo, que no quiera llevar al mundo de la mano. No sé si me entienden, hermanos. Eso es lo que Dios pide. Eso demandó de su pueblo. Josué capítulo 7, versículo 13. Otra situación. Ya usted quizás conoce la historia cuando Israel había huido delante de su enemigo. Y trataba a Josué de encontrar las razones por qué el pueblo había caído delante de sus adversarios. Y el Señor le responde y le dice lo siguiente, Josué 7:13: levántate. Y una vez más, Dios se iba a manifestar ante el pueblo. ¿Qué le dijo? Santifícalos. Dice: levántate, santifica al pueblo. Santificaos, le dijo, para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti. Ya usted conoce el resto de la historia. Pero vea el requisito para que Dios se manifestara en medio del pueblo: que se santificaran. Y por eso le estoy diciendo esta mañana: usted quiere ver la gloria de Dios en su vida, santifíquese para Dios. Queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida, obrando maravillas y milagros, santifiquémonos para nuestro Dios. Porque muchas veces queremos alcanzar la gloria de Dios, pero no queremos hacer el esfuerzo de la santidad. Hermanos, la santidad en Israel era clave para que Dios se manifestase con prodigios y maravillas. Y si Dios es el mismo de hoy, de ayer y de siempre, ¿qué nos hace pensar que la santidad no es necesaria en estos tiempos para cada uno de nosotros? ¿Qué nos hace pensar que no es necesario? Vea conmigo Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Sino como aquel que nos llamó es santo. ¿Y quién lo llamó a usted? ¿Quién lo llamó? Dios en Cristo Jesús nos llamó. Y dice: sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en la media manera, en un pedacito de tu forma o en toda nuestra forma. Dice: en toda vuestra manera de vivir. Y eso todo es todo, no es una parte, es todo. Todo su ser, toda su mente, todo es todo, hermanos. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Sed santo, dice,
Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Uniendo la frase del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, demandando en los tiempos de Cristo la santidad que fue demandada en los tiempos del Antiguo Testamento. Amén. Como está escrito, sed santo, dice, porque yo soy santo. Hermanos, la santidad para Dios, para nuestro Padre, no es por día, no es por mes, no es por año. En todo caso, nos volvemos tradicionales. ¿Por qué digo tradicionalistas? Porque los tradicionalistas empiezan una santidad de 40 días y después se sienten libres para todo. No, esa no es la santidad que Dios quiere. Y lamentablemente, hermanos, nosotros criticamos a los tradicionalistas y sin darnos cuenta nos hemos vuelto iguales. Porque nos queremos santificar el domingo para Dios y el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes viviendo como el hijo pródigo, lejos de la casa de Dios. No, esa no es la santidad del cristiano. La santidad del cristiano es 24/7, 365 y cuando trae un día más, 366. Esa es la santidad que Dios quiere para cada uno de nosotros. No es una santidad esporádica como muchas veces podemos creer. ¿Sabe? La santidad de nosotros debemos de entenderla: apartados del mundo y consagrados para Dios. Y este ejemplo, hermanos, yo sé que ya se los he puesto antes. El templo, este lugar que nosotros llamamos la iglesia, desde que empezó a construirse, se consagró para que en este lugar se alabe, se glorifique y se le rinda culto a Dios. Amén. Pregúntele al pastor: ¿la prestara para alguna fiesta pagana? No, sin necesidad de preguntarle. Ay, el pastor dijera: no tengo que responderle, si usted ya sabe. ¿Verdad que no prestaron? Ni siquiera una silla. Oiga, ni siquiera una silla de esta. Mire que voy a hacer una chonguenga en mi casa, voy a hacer un baile, présteme sillas que no me alcanzan. Yo sé que el pastor le dice: no. Amén. Mire, los micrófonos, présteme que se nos arruinó a medio baile. No, tampoco. Es que todo lo que está aquí está consagrado para Dios. Y de la misma manera nosotros debemos de estar consagrados para Dios. Si esto corruptible que un terremoto lo puede destruir, si esto lo guardamos tan celosamente para Dios, cuánto más nuestro cuerpo, que es el templo y morada del Espíritu Santo. No sé si me entienden, hermanos. Pero si esto corruptible lo queremos guardar tan celosamente para Dios, ¿por qué no debemos de ser tan celosos con este cuerpo que es el templo y morada del Espíritu de Dios? ¿Por qué lo seguimos prestando al pecado? ¿Por qué lo seguimos prestando a la inmundicia? ¿Por qué lo seguimos prestando a nuestras concupiscencias? ¿Por qué no entendemos que como hijos de Dios somos llamados a la santidad? Ya no es tiempo de seguir escondiéndonos en la debilidad de nuestra carne. Si Dios ya sabía que en la carne éramos débiles, pero por eso envió a su Espíritu Santo para fortalecernos, para que podamos dominar los deseos pecaminosos de la carne. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Tiene un versículo, tiene una palabra también para nosotros. Seguid la paz con todos. ¿Y qué más dice? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y nosotros decimos: sin santidad nadie verá al Señor. Y después dice: pero yo sé. Hermanos, que no se quede solo en el canto, que de verdad podamos vivir esa santidad que nosotros mismos pregonamos. Sin santidad nadie va a ver a Dios, y lo hacemos en mención a este versículo. Pero hemos cambiado el criterio de la santidad. Hemos cambiado la santidad verdadera que Dios demanda por un criterio, por una filosofía humana. No, si basta un ratito. No, si yo 10, 15, una hora suficiente. Hermanos, ya dejemos de jugar de verdad con el Evangelio de Cristo y vivamos una santidad que sea agradable ante los ojos de nuestro Dios. Ya no podemos seguir viviendo un criterio, una santidad adaptada conforme a nuestros deseos engañosos y vanidosos. La santidad para Dios no podemos modificarla, como le decía yo, como modificamos un cuento. No, la santidad es pura. Dice que estaba, el versículo que leímos decía: y harás una lámina de oro fino
¿Sabe usted que el oro fino, el oro hay de 10, 12, 14, 18 y 25 quilates? Pero aquí le dijo el Señor de oro fino. ¿Sabe cuál es el oro fino? Aquel que lleva 99.9% de pureza. 99.9% de pureza. ¿Sabe qué significa? Que no hay mezcla. Que no hay mezcla, y por lo cual en nuestra vida no debe haber mezcla de Cristo con el mundo. ¿Qué armonía hay entre Dios y el mundo? Ninguna. ¿Qué concordia hay, dijo, entre Cristo y Belial? Ninguna. Entendamos nosotros, si hemos sido de verdad llamados a vivir en la presencia de Dios, la santidad es parte indispensable en nuestra vida, todos nuestros días que Dios nos dé en esta tierra. No sé si lo entendemos. Muchos nos hemos acomodado, hermanos, a la imperfección de la carne para vivir en el libertinaje del pecado. No, mire, si de todas maneras, perfecto solo Dios. Y algunos decimos, no, es que mire, no vea lo que yo hago, usted ponga la mirada en Cristo. Oiga, ese concepto es personal suyo, no es bíblico. Porque el concepto personal bíblico de Pablo, le voy a poner por ejemplo, Pablo dijo, sean imitadores de mí, como yo. No, solo yo me lo puedo quizá. ¿Cómo dice? Sean imitadores de mí, como yo, de Cristo. ¿Sabe qué está diciendo? El cristiano está llamado a ser ejemplo, a ser ejemplo. No se trata de que, miren, allá está Cristo. No, yo reflejo a Cristo, diga usted. Yo reflejo a Cristo. Por eso dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. No se trata de que solo ponga la mirada en Cristo, si el que salva es Cristo. Amén. El que salva es Cristo. Pero los que anunciamos a Cristo somos nosotros. Amén. Los que anunciamos a Cristo somos nosotros. El mundo va a conocer a Cristo a través de nuestro testimonio. El mundo va a conocer a Cristo a través de lo que nosotros hagamos, de lo que nosotros anunciemos. Y muchas veces, hermanos, lo que nuestra palabra dice, lo bota nuestro testimonio. No sé si me entienden. Lo que nosotros decimos muchas veces, la gente dice, no, usted no me venga a hablar de Cristo si yo lo conozco. Usted no me venga a hablar de Cristo si yo sé quién es. Usted no me venga de Cristo si yo veo cómo usted habla, cómo anda, cómo se comporta, cómo se viste. Porque nosotros, hermanos, como cristianos, lamentablemente, muchas veces ni siquiera vestirnos hemos aprendido. Amén. Yo le digo algo, mire, usted quiere saber si se viste bien, decente, pregúntele a un inconverso, porque si a usted como cristiano se le ha olvidado cómo debe de vestir, el inconverso sabe cómo debe de vestirse. Usted así como se viste, usted no es cristiano, le dicen. No sé si le ha pasado. Pregúntele a un inconverso, mira, y me he visto como cristiano, y le va a decir la verdad. Porque a nosotros como cristianos se nos ha olvidado que aún hasta en nuestra manera de vestir debemos de aceptar a nuestro Señor. La voluntad de Dios para con sus hijos. Lucas capítulo 1, versículos 74 al 75. Fíjese lo que dice. Que librado de nuestros enemigos, sin temor le sirvamos. ¿En qué dice? En santidad y en justicia delante de Él un domingo en la semana. La palabra dice, no soy yo, la palabra, todos los días. Todos los días. Hermanos, es fácil determinar si lo que hacemos va a romper el vínculo de santidad con Dios. ¿Sabe por qué es fácil? Porque si de verdad somos cristianos, hay un espíritu de Dios en nosotros que nos guía a toda verdad. Antes que usted, antes que yo, antes que nosotros cometamos el pecado, ya el Espíritu nos ha advertido a nuestra conciencia. Ya nos ha dicho, lo que estás pensando, lo que estás por hacer no es de mi agrado. ¿Sabe qué? No se trata, lo hago y después pido perdón. No es esa la correcta relación. No es esa la correcta relación con Dios. La santidad no se basa en eso. ¿Sabe? Dios le dio al pueblo la ley, les dije, para que el pueblo se mantuviera en santidad y en caso de que
pecare por hierro, llevara un corderito para que él fuera sacrificado en su lugar. Sabe, en un principio se mantuvo correcto, pero de repente el hombre empezó a hacer de aquellos sacrificios un juego. Pecaba con premeditación y se sometía a la ley llevando el corderito, y por eso un día el Señor le dijo: este pueblo me está honrando de labios, pero su corazón de verdad está lejos. Y el pueblo decía: pero si estamos haciendo las fiestas solemnes, estamos llevando los sacrificios, estamos llevándole las ofrendas. Sí, decía, pero su corazón no quiere nada conmigo. Y muchas veces, hermanos, nosotros así estamos con Dios. No, si es que yo puedo pecar cuantas veces la oportunidad se me ponga. Y yo, ¿qué? Después pido perdón. Y hasta nos refugiamos en David. Mire, si David era tremendo pecador, pecaba y después iba. Sí, pero antes, mire, no nos podemos comparar a David. ¿Cuántos salmos ha escrito para Dios? Porque David, si queremos compararnos a David, no solo nos comparemos en la parte de sus errores, comparémonos en la parte de la relación que David tenía con Dios. Amén. Cuando yo les digo en algunas ocasiones, compare los pecados. No, pero es que David le quitó a la mujer a Uría una vez. ¿Y usted cuántas veces se la ha querido quitar al cónyuge? ¿Cuántas veces se la ha querido quitar al vecino, al amigo, al compañero? No una, sino muchas. ¿Sabe? Vivir en santidad, hermanos, no se trata de acomodarnos conforme a nuestro criterio personal. Dice que librados de nuestro enemigo, sin temor le sirvamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Hermanos, yo quiero decirle algo. Muchos, oiga lo que le voy a decir, muchos podemos estar equivocados, creyendo que si Cristo viene, nos vamos con Él y viviendo como el hijo pródigo cuando se fue de la casa de los padres. ¿Sí entienden? O sea, muchos creemos que si Cristo viene nos vamos con Él viviendo perdidamente, alejados de la voluntad de Dios. Muchos creemos que si Cristo viene, no, yo me voy con Dios. Sí, con 3 mujeres, borracho. Sí, yo me voy con Dios, drogo, marihuano y otros pecados más, muchos más, que no los voy a mencionar porque van a ser como ofensas directas. Pero ¿para qué se los menciono si su conciencia lo sabe? Ya usted sabe cuál es el verdadero comportamiento que la palabra demanda de cada uno de nosotros. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, dice el Señor. Y usted sabe qué tipo de vocabulario tiene. No, si el Señor ya sabe, yo poco a poco voy caminando. Yo sé Dios sabe el trato que tengo que ver. No se trata del trato que tengo que ver. Un solo trato hay para todos. Andemos en santidad para honrar a nuestro Dios. Vivamos en santidad para nuestro Dios. Mire, el problema puede ser que si Cristo viene y nosotros seguimos viviendo perdidamente, nos llevemos la sorpresa de nuestra vida. Preguntando por los hermanos fulano, mengano y sotano, ¿y qué pasó? No, si Cristo vino y... No, si yo tenía que irme, yo tenía boleto. Si perdón lo que le voy a decir, no, si yo ya había aceptado a Cristo. Quizás de labios, pero no de corazón. ¿Cuántos están convidados a la boda del Cordero? Sí, todos. Así estaban las 10. ¿Ya saben cuáles 10 les hablo? Así estaban las 10. Las 10 todas estaban convidadas. Las 10 estaban convidadas a la boda del Cordero. Pero de las 10, 5 eran sensatas. ¿Cuántos sensatos habemos acá? El silencio total, dice el pastor. Pero las otras 5 eran insensatas, dice. Y cuando llegó el momento que se oyó la voz que decía: ahí viene el esposo, venid a recibirle, 5 pudieron salir a recibir, las otras 5 se quedaron. Ojo, eso nos debe a nosotros hacer entender, porque fíjese que la parábola dice: y el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, es paralelo, es igual, dice, semejante a 10 vírgenes. Todas habían sido convocadas, pero de las 10 solo 5 pudieron entrar. Yo les pregunté: ¿cuántos estamos convocados? Todos. ¿Cuántos estamos seguros que podemos entrar? ¿Cuántos estamos seguros que podemos entrar? Y oiga, y esa seguridad que usted pueda tener, que no sea seguridad basada en criterios humanos, que sea una seguridad basada en la palabra de Dios.
Hermanos, vivamos la santidad no conforme a como nos enseña cualquier hombre, vivámosla conforme a la palabra de Dios, porque esa santidad que se vive conforme a la palabra que Él dejó escrita es la santidad que nos acerca a Dios. Y si usted y yo queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, llevemos una vida en santidad, porque le mostré a través de la palabra que cada vez que el pueblo iba a tener una manifestación de Dios, Dios le demandaba a su pueblo: santificaos. Y que Dios está pidiendo en nosotros una santidad, no solo un día, sino todos los días. No nos vaya a pasar, hermanos, como aquel pasaje bíblico que está en Mateo capítulo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces les declararé, dijo nuestro Señor Jesús: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe? La maldad en la vida del cristiano nos aparta de Dios. A aquel querubín le dijeron: perfecto fuiste desde el día de tu creación hasta que se halló en ti maldad. Si aquel fue expulsado de los cielos porque encontraron maldad en ellos, si hay maldad en nuestros corazones, yo les pregunto esta mañana: ¿cuál es su esperanza de poder irnos con Cristo? Si hay maldad en nuestros corazones, ¿cuál es nuestra esperanza? Entendamos, hermanos, a qué el Señor nos ha llamado. Meditemos en nuestros corazones. Cierre sus ojos, estimado hermano, esta mañana. Meditemos en nuestros corazones qué tipo de vida estamos llevando de verdad delante de nuestro Dios. Dios no nos quiere santos por un día. Él quiere que seamos santos todos los días de nuestra vida y santos en toda nuestra manera de vivir. Escuche lo que le voy a decir. Si para ser salvo la santidad no es necesaria, este sermón se predicó en vano. Pero si para heredar el reino de los cielos la santidad es prioridad, entonces los entendidos entenderemos y la buscaremos. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Una vez más te ruego, Dios eterno, que tu Espíritu Santo confirme esta palabra en tu pueblo. Ayúdanos, mi Dios, a salir del acomodo y de la religiosidad en la que pudimos haber caído, y guíanos conforme a tu voluntad y conforme a tu verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Yo pregunto esta mañana: ¿hay alguien en medio nuestro que aún no ha entregado su vida a Cristo? ¿Hay alguien que aún no ha hecho al Señor Jesús el Señor de su vida? No deje pasar el tiempo. Yo le digo esta mañana: póngase de pie, acepta y recibe a nuestro Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Si no lo hay, damos gracias, Padre. Gracias te damos porque nos permitiste una vez más escuchar tu palabra, congregarnos, alabarte, glorificar. Llévanos con bien, oh Dios, a nuestros hogares. Bendice, Señor, al equipo de evangelismo que va a hacer su trabajo en busca de las almas perdidas. Guíalos a esas vidas que están necesitando de ti, Señor. Dales victoria y guárdalos en su camino, en su estadía y en su regreso. Y bendice, Señor, todas las otras labores como la reunión y demás actividades que vayamos a hacer. Gracias, Dios eterno, gracias, Cristo Jesús. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos, iglesia. Que Dios nos bendiga.